Nos vestimos de señorío para adentrarnos hoy en el Eixample. Secundados por la Gran Vía Marqués del Turia y Ruzafa, es uno de esos barrios con un encanto especial, burgués y modernista. Viajamos en el nuevo Serie 1 de BMW en Gasa, guiados por la denominación de origen Vinos de Valencia, hasta el Espacio Vegamar, un lugar de culto al vino replicado en otras ciudades españolas. Bueno, estamos en el Espacio Vegamar Valencia. Es un nuevo proyecto que tiene Vegamar y es mostrar nuestros productos a toda la gente, hacerlo accesible, pero no solo como bodega, sino como más productos. Tenemos desde destilados, tenemos conservas, tenemos productos gourmet en general. Y lo que queremos hacer es acercarlo a nuestro público, ¿no? No solo en Valencia, estamos en Denia, estamos en Sabadell, en Madrid también, y hay nuevos proyectos de tiendas para abrir. Bueno, bienvenidos al Espacio Vegamar y vamos a daros la bienvenida con un vermut que hemos elaborado. Es un producto nuevo que hemos desarrollado en Bodegas Vegamar. Es una selección de variedades, una selección de hierbas aromáticas y flores para hacer el macerado, y lo más importante que tenemos es que tiene un envejecimiento en barrica durante 12 meses, y la verdad que es un producto que acabamos de sacar al mercado y está teniendo bastante aceptación. Un producto muy valenciano, muy típico, el vermut, pues aquí lo tenéis. Pues vamos a probarlo, ¿no? Aquí está la ventresca de bonito, es un pescado del Cantábrico, lo enlatamos con aceite de oliva y es fresco. Bueno, pues aquí tenéis uno de nuestros conservas, herencia del mar. Tenemos dos tipos de gamas de conservas. Unas son las del mar, pues tenemos la ventresca, tenemos mejillones, y luego está la de la tierra, pues que tiene otros tipos de vegetales, siempre seleccionados por Vegamar, ¿no? Que es lo que estamos ahora desarrollando mucho, ¿no? Vegamar no es solo una bodega, es mucho más, y esto es una parte de ella. Bueno, vamos a maridarlo con Vegamar Blanco. Es un vino elaborado con Sauvignon Blanc y Moscatel. Es el vino estrella blanco de Vegamar. Son dos variedades explosivas, aromáticamente es muy intenso, y bueno, ahora lo vais a probar. Aquí tenemos ibéricos de Vegamar, está dentro de nuestra línea de productos ibéricos. Tenemos el lomo de bellota y un queso trufado de oveja. Lo vamos a maridar con Ancestral rosado. Ancestral es un frizzante. Tenemos la gama de blanco, que está elaborado con Merseguera, la variedad autóctona de la zona del Alto Turia, y este es un rosado elaborado con Merlot, una fermentación dentro de la botella, como si fuera una fermentación tradicional de cabo de champán, pero sin adición de azúcar, que es muy importante. Nosotros remarcamos que aquí no hay adiciones extras, es decir, el producto inicial es el que fermenta en botella y la burbuja se genera en la misma fermentación de la botella. Y sobre todo también mostraros el tapón, es un tapón novedoso que lo que nos permite es volver a retapar el producto. Es decir, esto tiene un abre fácil, es decir, se gira, cabeceamos un poquito, abrimos y es un producto que luego podemos volver a retapar. Pues bueno, estamos hablando de un rosado tipo provenzal, muy pálido. Esto también lo conseguimos en Bodegas Vegamar con tecnología, porque un rosado de este tipo, con nuestro clima, con nuestras horas de sol, es muy complicado de conseguir. Pero Vegamar tiene la tecnología y los campos en propiedad a la hora de poder seleccionar la hora de la vendimia, que podemos hacer este tipo de rosado base. Pues en aromas destacan aromas muy fruta roja, dulces. Es bien boca, la burbuja está muy bien integrada, no resulta agresiva, es muy agradable. Un producto con un pH muy fácil, con lo cual va muy bien maridado con lo que vamos a degustar.
En este nuevo Serie 1 del 2020 contamos con una unidad de 4,34 en longitud, es un pelín más corto que el modelo anterior, es 1 centímetro más alto y de anchura alcanzaríamos el 1,80. También tenemos un motor transversal, con lo que en el global conseguimos un coche con un habitáculo mucho más amplio que en el modelo anterior. En esta unidad que hemos traído hoy aquí, a ver al espacio de Vegamar, sería el M135i, es un M Performance, es una unidad de 306 caballos y lo que le caracteriza es su deportividad. Contamos de serie, por ejemplo, con el panel de abeja, que lo comparte con el Z4, y también con el split inferior, además de las llantas, detalles como las pinzas en azul que son opcionales, el interior de M y lo más importante que es el motor, que al final es lo que caracteriza a un M Performance. Pues nada, gracias por venir, gracias por conocer un poco de esos espacios Vegamar y estáis invitados. Salud. Este ha sido nuestro viaje al Eixample, uno de los barrios que escriben la historia de Valencia.